Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Rivas Reyes. Creo que no hay mexicana, mexicano o mexicane, mayora o mayor de edad, que no haya escuchado en tode o en parte la canción que encumbró al efame a Paquita la del barrio. Rata de dos patas. Ahora bien, como el tema central de este video será lo que se da hoy en llamar lenguaje incluyente, tan de moda en esta época, lanzo una pregunta a todos les escuches varones que estén escuchando este video. ¿Están de acuerdo en que muchas mujeres que llevan clavada en el hígado y en su corazón roto aquella canción de Paquita la del barrio, se refieren a nosotros como ratas de dos patas? Desde una perspectiva de género masculino y desde un enfoque estricto del lenguaje incluyente, ¿no sería menos ofensivo y más justo que se refieran a nosotros como ratos de dos patos? Porque al decirnos ratas, nos están endilgando no un género neutro o epiceno, como se vino aceptando hasta antes de que se busque desconfigurar el idioma español de unos años para acá, sino un sexo y o género que nos es ajeno y contradictorio. Pero no para ahí la cosa, porque entonces, ¿qué haríamos con la palabra rato como aféresis del adverbio un rato? ¿Y con los patos? ¿Qué haríamos con esas lindas agrupaciones de patos que de continuo embellecen con su presencia una tina, una laguna o un lago? ¿Cómo los denominaríamos? O cuando una mujer quisiera decirle a su esposo, novio, amante, puchunguito o peor es nada, que a ratos se comporta como rato de dos patos. ¿Valdría la rima entre rato como adverbio y rato como sustantivo? ¿Los patos acaso ya no tendrían patas, sino patos homónimos para poder desplazarse en el agua? En algunos de mis videos he dejado clara mi postura a favor y a veces en defensa de las mujeres y del feminismo como movimiento social e intelectual. Pero pregunto, ¿qué sucedería cuando alguien de quienes conformamos el gremio de los hombres quisiera referirse a su esposa, novia, amante, puchunguita o peor es nada como rata de dos patas? Porque déjenme decir, mujercitas lindas que escuchan este video, así como hay hombres canijos, hijos de la mala vibra, también hay mujeres canijas, hijas de la mala vibra, abusivas, infieles, explotadoras de carteras. Entonces, a lo que quiero llegar es a lo siguiente. No se trata de generar una guerra entre sexos en este video. Tampoco quiero decir que cuantitativamente hablando seamos más los hombres o las mujeres que adolecemos de esos pequeños grandes defectos que acabo de mencionar para que esto sea a fortiori un tema obligatorio de análisis. No, no es esa mi intención. Al contrario, quiero ser optimista considerando que estamos en fin de año, que acaba de pasar la Navidad. Quiero ser optimista y creer que la mayoría de los hombres y de las mujeres somos gentes buenas, tiernas, comprensivas, solidarias, románticas. Pero no deja de haber, ni dejará de haberlo nunca, grupos de hombres y mujeres que no sean precisamente una lindura de seres humanos. Esto que acabo de señalar lo cito como una especie de provocación para que una vez que haya concluido este video, tú, querida, escuche, emitas tu propia opinión o decidas compartirla conmigo a través de mis redes de contacto sobre
el tema central del día de hoy, que es, lo repito, el lenguaje incluyente. Una vez que hayas escuchado, si es que tienes la paciencia suficiente para hacerlo, la totalidad de lo que voy a decir en este video, incluyendo un texto que me llevó muchos días de esfuerzo redactar, bueno, pues será para mí fantástico que deduzcas cuál es mi postura en torno a este acto de provocación que acabo de compartir contigo. Y sí quiero también señalar que para un poquito improvisar este acto de provocación de las ratas o los ratos de dos patas o de dos patos, me inspiré un poquito en un personaje en particular de un comediante conocido y reconocido en muchas latitudes, Eugenio Derbez, que se llama Armando Hoyos. Quizá no todos, pero la mayoría de quienes están escuchando este video ubiquen ese personaje, un personaje que dentro de su parafernalia como actor se coloca unos lentes de enorme tamaño y que habla con un tono de voz muy ad hoc desde mi punto de vista para el personaje que lleva a cabo ahí. Es de mis personajes favoritos de Eugenio Derbez. Y bueno, pues claro, de una manera demasiado humilde, pues traté de rendirle homenaje con esta provocación que estoy lanzando al comienzo de este video. Se dice que en la vida, más que de los éxitos, de los logros o de las victorias, se aprende mucho más de los fracasos o de las derrotas, incluso hasta de las frustraciones. Nada más cierto que lo anterior. Los éxitos, las victorias o logros dan satisfacción, gozo. Los casos más estrambóticos, eso sí, dan una sensación peligrosa de haber llegado a una cima o de haber conquistado una meta. Digo peligrosa a veces porque puede caer uno en el conformismo cuando tal éxito o logro se obtuvo demasiado pronto o incluso merced a alguna circunstancia fortuita que impidió un crecimiento paulatino como persona, cuando dicho logro se obtiene merced a un acto de genialidad, de inspiración tremenda o, insisto, merced a alguna circunstancia fortuita, como por ejemplo una persona que se gana el premio mayor de la lotería y que con eso se le nubla la mente, comienza a imaginar muchos borreguitos tan lindos como volátiles y que se tira en la hamaca el resto de su vida a disfrutar las mieles de una riqueza bien habida, pero hueca de sentido y de un sabor real y exquisito. En cambio, cuando tal riqueza se va generando y consolidando poco a poco, como la exquisitez de un vino, tras un cuidadoso proceso de añejamiento en su barrica, la degustación final de esa riqueza no solo se saborea más y mejor, sino que al degustador le significa una más grande satisfacción por fincarse su logro en un proceso lleno de dedicación, comúnmente de un hondo esfuerzo y sobre todo, para mí algo fundamental, de un aprendizaje más constante y grande en sus dimensiones, en la medida en que uno se va forjando metas o propósitos parciales, que cuando se logran ya como un conjunto global, se traducen en lo que para mí es la principal fuente de una felicidad plena, que es lo que yo entiendo como una auténtica autorrealización. De tal manera que lo que se viva en ese proceso, que es el idóneo para arribar tarde o temprano a nuestra meta de autorrealización, ha de disfrutarse como lo que es, un pequeño, mediano o gran paso que nos acerca cada vez más a nuestra meta final. A este propósito, me viene a la mente un poema que leí hace muchos años, que escribió en el primer tercio del siglo XX el destacado poeta griego Constantín Cavafis, de quien tristemente he constatado que es más la gente
que lo ubica o que ha oído referencias hacia él más por sus preferencias sexuales que por el contenido de su quehacer creativo. Dentro de su destacada obra poética hay un poema titulado Ítaca, que hace obvia alusión a la isla en que vivían Penélope y Telémaco, esposa e hijo respectivamente, esperando el regreso del legendario Ulises u Odiseo, su esposo y padre respectivamente. Esto tras el desenlace de la guerra de Troya. Recuerdo que es un poema en que el personaje emprende un viaje hacia un cierto destino que vendría a ver su propia Ítaca, metafóricamente hablando, que a lo largo del viaje no disfruta ni asimila los sitios intermedios del recorrido, sino que su mente está todo el tiempo obsesionada con llegar a su Ítaca lo más pronto posible, ocurriendo que cuando finalmente llegó a su destino, se lleva la terrible frustración de que esa Ítaca no era lo que él esperaba, lo que él había imaginado, sin haberse dado la oportunidad de concientizar y atestiguar vivencialmente la belleza, valor o el rico olor a riqueza, diría yo, de aquellos sitios intermedios. La anterior reflexión viene a cuento por lo siguiente. He hecho varios viajes a diversas Ítacas a lo largo de mi vida. El más reciente es el que estoy realizando desde hace 4 meses por YouTube con el apoyo invaluable de mi editor Rodolfo Picasso, en que se han ido subiendo una serie de videos, 27 hasta el día de hoy, que contienen poemas o cuentos de mi autoría que conforme se han subido he procurado irlos dotando de una mayor riqueza por cuanto a su contenido, a veces a través de una introducción que ayude y motive al escuche a asimilar o, por qué no, disfrutar un poco mejor el contenido medular del video de que se trate. ¿Cuál es mi objetivo? Arribar a mi propia Ítaca. Acorde a la propuesta de Cavafis en su poema, he ido disfrutando al máximo este viaje en que YouTube ha sido mi mar. Cada uno de los 27 y con este 28 videos subidos han sido mis naves que he ido renovando de puerto en puerto. Y ustedes, estimados escuches, han sido las hélices que me impulsan a seguir remando hasta que arribe finalmente a mi anhelada Ítaca. Pero, también en consonancia con el poema referido del gran Cavafis, he ido aprendiendo en esta ruta de navegación a mejorar algunos aspectos y a depurar ciertos detalles que han derivado en que en general cada vez sea mayor la aceptación de mi trabajo con el invaluable apoyo de mi estimado Rodolfo por parte de ustedes, queridos escuches. Ahora bien, en un ejercicio genuino de autocrítica y como un acto de plena lucidez, mirando hacia atrás en dirección a los 27 puertos que preceden a este, es decir, a los 27 videos que hemos subido, cada vez avisoro más uno que fue, debo decir las cosas como son, un rotundo fracaso. Constituyó una nave que desde que fue botada al mar de YouTube no avanzó sino unos cuantos metros, hasta que quedó literalmente estancada en su recorrido, a grado tal que se halla en estado crítico, a punto de zozobrar, congelado, pues su mínimo recorrido ha transcurrido sin pena ni gloria. Me refiero al segundo video que arrojamos al mar de YouTube, Rodolfo y yo, bajo el nombre Mensaje para todas y todos, mexicanas y mexicanos. Visto a la distancia, con una genuina autocrítica en la proa y un hondo análisis de causas en la popa de este ejercicio de reflexión, concluyo que lo que expuse en la primera parte de aquel video
más que servir al escuche para comprender el fundamento de lo que asenté en la segunda parte, solo sirvió para hacer muy denso y aburrido para el escuche su comienzo. Pues si bien considero que era clara mi intención de darle, eh, con lo que dije al comienzo, un soporte teórico a la parte primordial del video, que era lo que asenté en la segunda, no reparé en que YouTube no era el mar idóneo para compartir con el público mi texto, sino, digámoslo así, un mar escrito de aguas sólidas y no uno de aguas naturales. Me explico. Aquella ocasión, lo que pretendí fue exponer mediante un ejercicio literario mi punto de vista acerca de un tema que en los últimos años se ha puesto de moda y que ha generado cierto debate. Me refiero al del lenguaje incluyente, que englobe a hombres y mujeres que, según yo, subió en México a la palestra el expresidente Vicente Fox con su famoso par de expresiones de chiquillos y chiquillas, la primera, y de las y los mexicanos, la segunda, con la supuesta intención de no discriminar lingüísticamente a las mujeres. Aunque ironías de la vida, siendo todavía presidente, llegó a referirse a las mujeres como lavadoras de dos patas, en una declaración que hizo en Sinaloa en 2006 y que no causó gracia alguna a las mujeres que integran el movimiento feminista en México, por lo que tengo el soporte necesario para afirmar que aquella novedad lingüística incluyente del expresidente Fox no era más que demagogia ruin y barata, pero que también, qué ironías de la vida, dio pie para que las propias feministas en el ámbito político de nuestro país apoyaran y luego consiguieran imponer la moda de recurrir a la sacrosanta expresión de las y los mexicanos, cuando se hiciera alusión al pueblo de México en general y que tan echó raíces que hoy día es común escuchar expresiones tales como las y los médicos, las y los pilotos, como también las y los poetas, etcétera. En aquel malhadado video que sigue navegando sin pena ni gloria en el mar de YouTube, con tan solo 12 vistas a lo largo de 4 meses y 0 comentarios, tanto en el mismo YouTube como en mis redes de contacto, lo atribuyo no solo a que a los poquites escuches que se asomaron a aquel video los aburrí con el soporte técnico lingüístico con que pretendí dar a la lectura del texto que leí en la parte final de dicho video y al que ahora daré de nuevo lectura en forma directa, sin aquel arduo comentario introductorio de carácter técnico lingüístico, es decir, sin prolegómenos de ninguna índole, con la esperanza de que esta vez genere, aunque sea un poco de interés, lo que pretendo sea mi humilde aportación al tema para mí muy interesante del lenguaje incluyente en el contexto de las reglas vigentes de la lingüística y del legítimo derecho de las mujeres a que se les reconozcan y hasta se les garanticen ciertos derechos humanos fundamentales y definitivamente viables desde el ángulo de lo que hoy se conoce en el ámbito jurídico como perspectiva de género. En resumen, el contenido de mi malhadado video consistió en lo siguiente. Si algún escuche por curiosidad se toma la libertad de asomarse al contenido de aquel malhadado video que anda nadando en aguas muertas, se va a dar cuenta de que lo que hice aquella ocasión fue dar lectura a un texto que yo improvisé como escritor en el contexto de un mensaje que en tiempos de pandemia dio a conocer el gobierno,
el gobierno de la República a través del entonces secretario de Salud, en el sentido de que, como recordarás, querido escuche, en el mero momento difícil de la pandemia, cuando se empezó a hablar de las vacunas que se iban a poner a disposición de la gente para prevenir o amainar los efectos del coronavirus, se desató la polémica de por qué el gobierno había determinado no aplicar dicha vacuna a menores de 15 años. Esa anécdota estoy seguro de que todos la recuerdan, por eso no quiero gastar mucho tiempo en recordar los pormenores de aquella medida. Lo que hice como escritor en aquel video fue tener la ocurrencia de redactar un mensaje supuesto del gobierno, aclaro, no fue un mensaje oficial, es un mensaje que improvisé como escritor, pero que hacía alusión al propósito esencial de aquella medida gubernamental. Ahora, en ese video, lo que hice fue jugar con el lenguaje incluyente, siendo incluso un poco sarcástico. Entonces, aquel mensaje lo preparé siguiendo tres tipos de reglas idiomáticas y lingüísticas que yo mismo inventé para poner a la consideración del oyente cuál de esas tres opciones era la mejor para dirigir en forma definitiva dicho mensaje al pueblo. No olvidemos que estamos hablando de un texto literario, claro. Bueno, entonces en aquel video aparecen estos tres textos que voy a leer hoy mismo, pero en aquel video malhadado cometí el error de querer darles un soporte técnico lingüístico compartiendo con el escuche unas reglas que di en llamar, cito los títulos nada más, no te asustes, escuche, no las voy a leer, no voy a cometer ese error. Las primeras reglas las titulé reglas democráticas por pares, o de igualdad de género y de universalidad neutra de uso del idioma español que regirán en la República Mexicana. Hazme favor, qué tirito me aventé, ¿verdad? Entonces, dediqué, no te miento, querido escuche, esto es parte de mi aprendizaje, dediqué varios días a idear, estructurar esas supuestas reglas rígidas de tipo lingüístico a las que habrían de ceñirse de ese momento en adelante, pues todo tipo de mensajes privados o públicos entre la gente y a nivel de gobierno hacia sus gobernados para entendernos en un contexto de lenguaje incluyente. Entonces, pácatelas. Di lectura a todas esas reglas, sí lo admito, creo que me llevó pues como media hora dar lectura a aquellas reglas y después pasé a la lectura de los mensajes que dirigía el gobierno supuestamente a todos los mexicanos con respecto al uso de las vacunas únicamente para mayores de 15 años. Bueno, estoy haciendo un resumen, estoy haciendo una sinopsis de en qué consistió aquel video. Quiero puntualizar un dato para mí muy importante, que es parte de mi crecimiento como escritor, en este ejercicio de autocrítica que estoy haciendo en el momento. Fíjate, querido escuche, no solo la redacción de aquel sistema de reglas, sino la redacción en sí de los tres mensajes que vas a conocer en un rato, me llevó muchos días de ensayo y error, ocurrencias, borrón y cuenta nueva. Fue mucho el esfuerzo que hice. No hablo de desgaste, no. Fue un gran esfuerzo simplemente porque fue una aventura que acometí
con el mayor entusiasmo que te imagines. Cuando terminé de redactar aquel texto, incluyendo normas y contenido de mensajes, quedé muy satisfecho. Y dije, bueno, pues creo que es una forma juguetona, provocadora, de compartir con los demás eh, lo que pienso sobre si es o no idóneo o justo el, el uso o la creación de un lenguaje incluyente que permita que las mujeres no se sientan, entre comillas, excluidas desde el punto de vista lingüístico en el convivio diario que tenemos los seres humanos. ¿Cuál fue el resultado? Ya lo dije, un rotundo fracaso. A lo largo de ya los meses en que mi joven editor Rodolfo y yo hemos ido subiendo varios videos, compartiendo con ustedes varios de mis textos, he ido aprendiendo cosas en el camino, he ido descubriendo qué debo tomar en cuenta para que a un escuche no le resulte, ya no digamos aburrido, uno de mis textos o videos, sino que le cause interés. Entonces, para no echar mucho rollo, tomé la decisión, porque sigo creyendo que es un tema muy importante, muy interesante y muy polémico el del lenguaje incluyente. Además de que considero sinceramente que estos mensajes que inventé, que supuestamente el gobierno durante la pandemia dirigía al pueblo en general para hacerles saber que no se iba a vacunar a los menores de 15 años para prevenir y atacar el COVID, tomé la decisión. Quiero, insisto, en compartir con el público mis textos. Pero esta vez me dije, Carlitos, reconsidera darle una introducción de una naturaleza completamente distinta a tu lectura, muy ajena esa introducción a la que diste aquella ocasión. Y bueno, afrontarás con valentía el reto de ver qué resultados genera este video. Soy valiente. En una de esas generará un menor número de vistas incluso que el de aquel. Bueno, pues entonces lo puedo confesar, viviré de la gran satisfacción que me han dado algunos de los videos. Bueno, hablo en plural porque también incluyo a mi joven editor Rodolfo. Hablo de la gran satisfacción que nos han dado algunos videos que no solo han generado muchas vistas y un sinnúmero de comentarios, sino que han causado polémica. Y ya no me refiero en particular al último que subimos. Me abstengo de dar detalles por cuestiones de tiempo, pero el último que subimos hemos considerado, Rodolfo y yo, que nos hace sentir que ese solo video ya ha hecho que valga la pena esta aventura que hemos emprendido navegando por los mares de YouTube, subiendo algunos videos que, como lo dije hace un momento, son como mis naves que van surcando distintos puertos, encauzándonos hacia un destino final que es mi propia Ítaca. Para que comprendas mejor, estimada escuche, el contexto en que dentro de la ficción que incluí en aquel malhadado video hice, eh, vamos a partir del contexto de que el gobierno, ciñéndose a aquellas supuestas reglas estrictas que yo elaboré, hace saber a la población por todos los medios oficiales y privados de comunicación un mismo, eh, un mismo mensaje, pero bajo tres formas distintas. Entonces ya con esta aclaración e insistencia a la vez que estoy haciendo, confío en que te sea comprensible el contenido de esos supuestos mensajes, sobre todo lo que a mí más me interesa, que compares, hagas un análisis
en que yuxtapongas el contenido del mensaje primero con el del mensaje segundo y el del tercer mensaje, y vas a concluir que se trata de lo mismo, pero dicho en formas distintas, ciñéndose a ciertos principios y reglas del lenguaje incluyente. Entonces, ahora sí, confío en que podrás incluso divertirte, divertirte con las tres lecturas que voy a dar a continuación. Lectura del primer mensaje. Mensaje dirigido a todas las mexicanas y todos los mexicanos con hijas o hijos, o niñas o niños bajo su custodia y custodio legal, menores de 15 años, conforme a la regla democrática de uso del idioma español. Por consenso absoluta y consenso absoluto, las científicas y los científicos que forman parte del área y área de estudios comparadas y estudios comparados de la Instituta y el Instituto de Investigaciones en Materia Científica y Materio Científico de nuestra máxima casa de estudios y nuestro máximo caso de estudios, hace una atenta exhortación y una atenta exhortación a todas aquellas mexicanas y todos aquellos mexicanos que sean madres o padres de familia, a que estén tranquilas y tranquilos de que si bien es cierta y cierto que la secretaria de la dependencia y el secretario del dependencio que integran el sector salud han dicho públicamente que no se aplicará la vacuna y el vacuno anticovid en ninguna de sus modalidades y en ninguno de sus modalidades, más y más que a las niñas y los niños mayores de 15 años y años, no menos y menos cierta y cierto es que las y los más y más recientes investigaciones realizadas por las mejores biólogas moleculares y los mejores biólogos moleculares de esta instituta y este instituto han corroborado que dicha postura y dicho posturo gubernamental está bien fundamentada y fundamentado, pues con técnicas de punta y técnicas de punto creadas y creados por nuestras mismas especialistas y nuestros mismos especialistas en la elaboración de instrumentos microscópicas e instrumentos microscópicos tales como la caja de resonancia sonora y el cajo de resonancia sonoro y la tuba de emisión de frecuencias nanosónicas y el tubo de emisión de frecuencias nanosónicos han emitido una informa y un informe que a nuestras biólogas y biólogos moleculares les permite concluir, sin un ápice de duda y dudo, que dada la naturaleza y el naturalezo de la sistema inmunológica y del sistema inmunológico de las niñas y de los niños menores de 15 años, no hay riesgo alguna y riesgo alguno de que el virus SARS-CoV-2 pueda generar daño en su salud. Por la y lo anterior, quienes suscribimos esta documenta y este documento, avalamos la justa fundamentación y el justo fundamentación de la criteria y el criterio de la gobierna federal y el gobierno federal emitida y emitido hace unas semanas y unos semanas en materia de la ranga y el rango de edades de aplicación de la vacuna anticovid y el vacuno anticovid en cualesquiera y cualesquiera de sus modalidades. Atentamente, al calce de la documenta y el documento aparecen las firmas y los firmos de las 28 científicas y los 28 científicos que la suscriben y lo suscriben. Segundo mensaje. Mensaje dirigido a todas y todos las y los mexicanas y mexicanos con hijas o hijos o niños bajo su custodia y custodio legal menores de 15 años, conforme a la regla democrática por pares de uso del idioma español. Por consenso y consenso absoluta y absoluto, las y los científicas y científicos que forman parte del área y área de estudios y estudios comparadas y comparados del Instituto de Investigaciones en Materia y Materio Científica y Científico
de nuestra y nuestro máxima y máximo casa y caso de estudios, hace una y una atenta y atento exhortación a todas y a todos aquellas y aquellos mexicanas y mexicanos que sean madres o padres de familia, a que estén tranquilas y tranquilos de que si bien es cierta y cierto que la y el secretaria y secretario de las dependencias y dependencios que integran el sector salud han dicho públicamente que no se aplicará la y el vacuna y vacuno anticovid en ninguna y ninguno de sus modalidades más y mos que a las y los niñas y niños mayores de 15 años y años, no menos y menos cierta y cierto es que las y los más y más recientes investigaciones realizadas por las y los mejores biólogas y biólogos moleculares de este instituto han corroborado que dicha postura y posturo gubernamental está bien fundamentada y fundamentado, pues con técnicas de punta y punto creadas por nuestras y nuestros mismas y mismos especialistas y especialistas en la elaboración de instrumentas e instrumentos microscópicas y microscópicos, tales como la y el caja y cajo de resonancia y resonancio, nanosonora y nanosonoro, y la y el tuba y tubo de emisión de frecuencias y frecuencias nanosónicas y nanosónicos, han emitido un informe que a nuestras y nuestros biólogas y biólogos moleculares les permite concluir, sin un ápice de duda y dudo, que dada la naturaleza y naturaleza del sistema inmunológico de las niñas y los niños menores de 15 años, no hay riesgo alguno de que el virus SARS-CoV-2 pueda generar daño alguna y alguno en su salud. Por la y lo anterior, quienes suscribimos esta y este documenta y documento, avalamos la y el justa y justo fundamentación de la y el criterio y criterio de la y el gobierno y gobierno federal y federal emitido hace unas y unos semanas y semanas en materia de la ranga y rango de edades de aplicación de la y el vacuna y vacuno anticovid. Atentamente, al calce de la y el documenta y documento, aparecen las y los firmas y firmos de las y los 28 científicas y científicos que la y lo suscriben. Tercer mensaje. Mensaje dirigido a todas y todos las y los mexicanos con hijas o hijos o niñas o niños bajo su custodia y custodio legal menores de 15 años, conforme a la regla de igualdad de género de uso del idioma español. Por consenso y consenso absoluto, las y los científicos que forman parte del área y área de estudios y estudios comparados del la y el Instituto de Investigaciones en Materia y Materio Científico de nuestra y nuestro máximo caso de estudios, hace una y una atento exhortación a todas aquellas y aquellos mexicanos que sean madres o padres de familia, a que estén tranquilas y tranquilos de que si bien es cierta y cierto que la y el secretario de las y los dependencias que integran el sector salud han dicho públicamente que no se aplicará la y el vacuno anticovid en ninguna y ninguno de sus modalidades más que a las y los niños mayores de 15 años y años, no menos y menos cierto es que las y los más y más recientes investigaciones realizados por las y los mejores biólogos moleculares de esta y este instituto han corroborado que dicha y dicho posturo gubernamental está bien fundamentada y fundamentado, pues con técnicas y técnicos de punto creadas y creados por nuestras y nuestros mismos especialistas en la elaboración de instrumentas e instrumentos microscópicos, tales como la y el cajo de resonancia sonoro y la y el tubo de emisión de frecuencias nanosónicos, han emitido una y un informe que a nuestras y nuestros biólogos moleculares les permite concluir, sin un ápice de duda y dudo, que dada la y el naturalezo de la y el sistema inmunológico de las y los niños menores de 15 años, no hay riesgo alguno
de que la y el virus SARS-CoV-2 pueda generar daño alguno en su salud. Por la y lo anterior, quienes suscribimos esta y este documento, avalamos la y el justo fundamentación de la y el criterio de la y el gobierno federal emitido hace unas y unos semanas en materia y materio de la y el rango de edades de aplicación de la y el vacuno anti-COVID. Atentamente, al calce de la y el documento aparecen las y los firmos de las y los 28 científicos que la y lo suscriben. Cuarto mensaje. Mensaje dirigido a todos les mexicanes con hijes o niñes bajo su custodia legal menores de 15 años, conforme a la regla de universalidad neutra de uso del idioma español en vigor. Por consenso absoluta, les científiques que formamos parte del área de estudios comparades del Instituto de Investigaciones en Materia Científica de nuestra máxima casa de estudios, hace una atenta exhortación a todas aquellas mexicanas que sean madres o padres de familia a que estén tranquiles de que si bien es cierto que las secretarias de las dependencias que integran el sector salud han dicho públicamente que no se aplicará la vacuna anti-COVID en ninguna de sus modalidades, más que a las niñas mayores de 15 años, no menos cierto es que las más recientes investigaciones realizadas por los mejores biólogos moleculares de este instituto han corroborado que dicha postura gubernamental está bien fundamentada, pues con técnicas de punte creadas por nuestros mismos especialistas en la elaboración de instrumentos microscópicos tales como la caja de resonancia sonora y la tube de emisión de frecuencias nanosónicas, han emitido un informe que a nuestros biólogos moleculares les permite concluir, sin un ápice de duda, que dada la naturaleza del sistema inmunológico de las niñas menores de 15 años, no hay riesgo alguno de que el virus SARS-CoV-2 pueda generar daño alguno en su salud. Por lo anterior, quienes suscribimos este documento, avalamos la justa fundamentación del criterio del gobierno federal emitido hace unas semanas en materia del rango de edades de aplicación de la vacuna anti-COVID. Atentamente, al calce del documento aparecen les firmes de les 28 científicos que les suscriben. Según las encuestas, por lo que se ha observado hasta ahorita como tendencia en el uso general del lenguaje por parte de la población, sea en forma oral o escrita, la regla de universalidad neutra es la que ha prevalecido sobre las otras tres. Aún hay tiempo y tiempo o tiempe, querida escucha y querido escucho, querida y querido escucha y escucho, querida y querido escucho, o bien queride escuche, para que expreses en dicha consulta ciudadana y dicho consulto ciudadano, dicha y dicho consulta y consulto ciudadana y ciudadano, dicha y dicho consulto ciudadano o diche consulte ciudadane, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Piensas participar en tal consulta y consulto o consulte? ¿Por cuál de las cuatro reglas y los cuatro reglos, de las y los cuatro reglas y reglos, de las y los cuatro reglos o de les cuatro regles darías tu vota y voto o vote a favor? Me gustaría mucha y mucho o muche conocer tu respuesta y respuesto o respueste. Si te animas, mándame una correa electrónica y un correo electrónico, una y un correa y correo electrónica y electrónico,
una y un correo electrónico o un correo electrónico a mi dirección carlosrirre@gmail.com o bien un o une WhatsApp a mi teléfono 55 13 92 09 88. Por lo pronta y lo pronto, la y lo pronta y pronto, la y lo pronto o le pronte, yo propondría que también se tomara en cuenta y cuento la, el y le opinión de las chiquillas y los chiquillos, las y los chiquillas y chiquillos, las y los chiquillos o les chiquilles. ¿Tú qué opinas, estimada escucha y estimado escucho, estimada y estimado escucha y escucho, estimada y estimado escucho o estimade escuché? Como cierre de este video, deseo manifestar lo siguiente. Estoy a favor, sí, estoy a favor de que se propongan, se analicen, en su momento, ¿por qué no?, se legisle sobre el tema de rediseñar el lenguaje cotidiano, que establezcamos entre todos a través de nuestros representantes, diputados, senadores, establezcamos nuevas reglas de convivencia a través del idioma. Sí, estoy de acuerdo. De lo que estoy en contra es que esas reformas sean meras modas pasajeras, sean, diría yo, ocurrencias demagógicas y baratas de algunos políticos y algunas políticas, ciertamente, que lo único que buscan, desde mi punto de vista, es hacerse populares y, por qué no decirlo, hasta ganarse votos entre las mexicanas sobre todo, que están en edad de votar. Estoy en contra de eso. Estoy en contra de implementar reformas con que se meten con calzador. Eso, desde mi punto de vista, no es más que desvirtuar y algo peor, a la larga, destruir nuestro bello idioma. Soy un convencido, como ávido lector, como escritor, de que el idioma español, que procuro día a día conocerlo más y mejor, es un idioma, es un medio, es una manera de comunicarnos bellísimo. El idioma español es algo hermoso. Entonces, sí me causa mucha tristeza que con estas modas baratas y pasajeras se está destruyendo el idioma. Si vamos a implementar reformas, hagámoslo bien. Propongamos cambios de raíz y sobre todo cambios congruentes dentro de las reglas que rijan nuestro idioma. Me permito proponer, si es que fuera la voluntad del pueblo, ¿verdad?, dentro del texto literario que acabo de compartir con ustedes y dentro de esa supuesta encuesta que estoy proponiendo dentro del mismo texto, suponiendo que muchísima gente opinara a favor de implementar estas reformas, bueno, dentro de mi ocurrencia literaria estoy proponiendo 4 maneras distintas de reconsiderar el uso del idioma español en fiel respeto a las nuevas normas del lenguaje incluyente. Entonces ahí pues ya cada quien daría su opinión, pero lo que me permito aportar, hablando en serio, es que pudiéramos considerar algunas reglas interesantes que manejan el género neutro, como las que prevalecen en el idioma inglés, por ejemplo. Eso, quienes hablen poco, regular o de manera muy fluida ese idioma, bueno, pues tienen perfectamente claro que ahí se maneja el género neutro. O sea, en muchos sustantivos, al utilizar la expresión the,
THE, o en español THE, pues es un pronombre neutro que al que se le agrega un sustantivo, ya sea, diríamos, masculino o femenino, y eso le neutraliza esa carga de cuál es la tendencia del sustantivo. Entonces, eso pudiera ser algo interesante a considerar en esta reestructuración del idioma español bajo la perspectiva de un idioma incluyente. O bien, me permito también poner a la consideración de ti, querida escuche, o de esos polítiques o legisladores en cuyas manos estaría llevar a cabo alguna reforma así de trascendental, les hago saber que en el idioma hebreo, del que en algún video en que hablé de un viaje que hice por Israel, comenté que yo aprendí el alfabeto hebreo. No hablo hebreo, pero sí puedo leerlo y conozco su alfabeto. Algo muy interesante que aprendí en aquel viaje es que el género o en su caso el sexo que se quiera atribuir a un sustantivo entre nosotros, quienes hablamos el español, en el idioma hebreo lo que se hace es modificar la manera de conjugar un verbo. De manera que con esa costumbre, bueno, más que costumbre, esa norma que prevalece en el idioma hebreo, se evitan este tipo de problemas, ¿verdad? De qué terminación darle a un sustantivo, si masculino o femenino. Ahí lo dejo a la consideración de quien le interese analizar el tema que nos ha ocupado en este video. Otra idea que pongo a la consideración de ti, querida escuche, o de un supuesto legislador o grupo de legisladores interesados en legislar de manera seria y responsable acerca del tema que estamos abordando, del lenguaje incluyente. Me propondría decir que en una de esas, pues también vamos a jalar parejo. Hoy día se habla y se reconocen ya derechos concretos en el sistema del derecho en México a los bisexuales, a los transexuales y a los cisgéneros. Entonces, bueno, pues insisto, si vamos a implementar una reforma de carácter lingüístico, bueno, pues vamos a hacerlo bien y de fondo y vamos a ser parejos y vamos a incluir a estos tres tipos de mexicanos que también conviven con nosotros, los que somos hombres, los que somos mujeres y, bueno, hay otra variante que no la quiero mencionar. Vamos a dejarlo así en hombres y mujeres mexicanos, que deberíamos integrarnos con estas tres últimas categorías y decir, bueno, pues ya, vamos a generar un nuevo idioma y que nos guste a todos. Eso sí, implicaría algo importante, implicaría que en las escuelas, desde los niveles preescolares, y ya no se diga en la primaria, se reconsiderara la forma de enseñar el idioma español a los chiquilles, a las chiquillas, a los chiquillos, a los chiquillas. Porque como serían reglas de fondo que habría que reestructurar, tendrían que enseñarse a los mexicanos pequeños para que ya dentro de su estructura mental en la parte lingüística se vayan adecuando a estos cambios. A este propósito me permito compartir contigo, querida escuche, sobre todo quienes ronden en mi generación, quienes ya hemos rebasado los 50 años de edad. Cuando fuimos niños, no sé si a todos, pero bueno, hablo por mí. Cuando iba en primaria, si no me falla la memoria, iba en tercero de primaria. Se implementó un cambio drástico en el sistema de escritura a nivel nacional. Afirmo que cuando era niño
se nos enseñó el sistema de letra manuscrita, así se llamaban. Los jóvenes de hoy muy probablemente me van a decir, ¿y eso con qué se come? El tipo de letra manuscrita es el que prevaleció en México durante, bueno, décadas. Hablo de mis bisabuelos, mis abuelos, mis padres, y luego ya mis hermanas y yo, pues nos tocó aprender el sistema de letra manuscrita. Y cuando iba más o menos en tercer año de primaria, recuerdo que súbitamente se nos dijo, queridos estudiantes, a partir de ahora tienen que aprender el sistema de letra imprenta, que es la que hoy día pues se acostumbra, la que es de uso cotidiano, el tipo de letra que se utiliza en las computadoras. ¿Y eso qué implicó? Que se dedicara un tiempo mediante ciertas técnicas bien diseñadas, bien estudiadas, para que los niños fuéramos aprendiendo poco a poco al manejo de ese nuevo idioma en cierta manera, ¿no? Como última aportación, deseo manifestar lo siguiente. Si bien estoy, sí, a favor de que se hagan las adecuaciones necesarias para que las mujeres, y me permití agregar los bisexuales, los transexuales y los cisgéneros, se sientan incluidos o bien, a contrario sensu, no se sientan excluidos en cuanto al uso cotidiano del idioma español, estoy a favor y ya di a entender bajo cuál de las cuatro propuestas que hago estoy de acuerdo. Sin embargo, también quiero decir, ese cambio, si se llevara a cabo, desde mi punto de vista sería sí un avance, pero pequeño. Opino que las mujeres, los bisexuales, los transexuales y los cisgéneros debieran pugnar por cambios de fondo en cuanto al sistema educativo. Me refiero en particular a materias como español. Cuando era niño se daba en llamar lengua nacional la materia. Hoy se llama español en algunos niveles, porque también he dado clases en preparatorias, les imparte la materia de comunicación. eh, Dentro de la asignatura de ciencias sociales, allí, opino, es donde se debieran implementar cambios de fondo. Se nos tendría que reeducar a los hombres para comprender que eh, lo que son las mujeres, los bisexuales, los transexuales y los cisgéneros no son más, pero tampoco menos que nosotros los hombres. Y aquí sí opino que hay una carga cultural bastante pesadita, en el sentido de que no todos, gracias a Dios, pero sí muchos hombres en México, que es lo que me ocupa ahorita hablar de mi país, sí comulgan con esa idea machista, con esa idea de hacer menos a la mujer por el solo hecho de serlo, que si me apuras, querida escuche, pues también tiene que ver, con todo respeto, con ciertas bases de índole religiosa. Ahí lo dejo, ¿eh? A la consideración. Vas a decir, otra vez ya quiere generar provocación. Sí, estoy provocando a que se reconsideren muchas ideas arraigadas de tipo religioso que desde mi punto de vista contribuyen en demasía para que muchos hombres conceptúen como algo de menor valía a las mujeres. Entonces, a lo que quiero llegar, cambios de fondo, pero en la educación que se da a los hombres y no solo en las escuelas. Con todo respeto para las mujeres que son madres de familia, que están por serlo, o bien que lo serán en un futuro, con todo respeto, las exhorto a que comprendan que ustedes son
eh, son el primer punto de arranque para esta nueva reforma educativa, para esta reconsideración que apoyo sobre el concepto que de ustedes se tiene en esta sociedad brutalmente machista. Ustedes, mujeres como madres de familia, deben poner su granote de arena a sus hijos hombres desde pequeños. No digo desde lactantes, pero desde muy pequeños deben inculcarles justamente estas ideas de igualdad con respecto a si tienen hermanita, bueno, pues decirle, tú eres igual que tu hermanita, tienen los mismos derechos y los mismos deberes, no hacer distingos eh, eh, que culturalmente con el tiempo van contribuyendo a que esos niños, cuando son adultos, consideren que es natural creer que las mujeres valen menos que ellos. Entonces, si comenzamos por ahí, y si en las escuelas realmente se hacen, dentro de los programas de enseñanza, se le da la importancia que merece al tema que nos ocupa, les aseguro que en un plazo más breve que lejano, se verán cambios de verdad notorios, medulares y que contribuirán sin duda alguna a que podamos vivir en una sociedad más armónica, en que prevalezca el respeto, como el que todas las mujeres, todos los bisexuales, todos los transexuales y todos los cisgéneros tienen de mi parte. Sobre este tema me permito recomendar, para quien le interese, conocer un poco más de lo que opino acerca del feminismo, acerca de este concepto jurídico novedoso de perspectiva de género y acerca de los derechos de las mujeres en general. Los invito de verdad a que escuchen dos de los 27 videos que hemos subido mi querido editor Rodolfo Picasso y yo, que son: uno, feminismo, historia en triángulo invertido, que es un video para nuestra satisfacción, muy visto, comentado, ahí sí, para que vean, ha habido comentarios, me han llegado opiniones a favor, en contra, afortunadamente la mayoría a favor de que qué bueno que apoye al feminismo. Pueden escuchar ese video, ahí por ejemplo cuento la historia de algunas mujeres que pues cuando tuvieron un lugar en este planeta en momentos históricos distintos, hicieron aportaciones interesantes en este campo. Y el segundo video que me permito recomendar es el más reciente, al que mencioné hace un rato como el último que hemos subido, Rodolfo y yo, que se denomina La prostitución, 20 maneras distintas, en que de cierta forma y en algunos apartados de ese video también hago una especie de defensa sobre el rol de las mujeres en el mundo. Este sí es un video que ha generado, de verdad, no solo muchísimas vistas, un sinnúmero de comentarios, debo decir, algunos sí en contra de mi postura a favor de las mujeres que ejercen ese oficio, pero también otros a favor, e incluso algunos que a mí mismo me han enriquecido en esta óptica que tengo sobre el papel valioso y muy respetable de todas las mujeres en el mundo. Ahora bien, si después de haber escuchado este video te genera algo de curiosidad, conocer los pormenores de aquellas normas lingüísticas que se me ocurrió improvisar para que dieran cobijo a las 4 maneras diferentes de redactar el mensaje, que fue materia central de este video. Bueno, entonces ahí sí te invito, estimada escuche, a que consultes el segundo video que subimos Rodolfo y yo dentro de este ciclo maravilloso, que se denomina Mensaje para todas y todos
mexicanas y mexicanos. Si estás suscrito al canal, bueno, es obvio que te será de fácil consulta, porque allí están guardados todos los videos. Si no estás suscrito al canal y simplemente eres de las personas que a veces se han asomado a mis videos o esta es la primera vez que lo haces, entonces tendrás que poner en la sección de buscar en YouTube la expresión mensaje para todas y todos, mexicanas y mexicanos, Carlos Rivas. Entonces ahí la primera parte, que sí es bastante larguita, de unos 40 minutos quizá, ahí podrás conocer esas minucias y pormenores lingüísticos. Ahora, lo que más gusto me da de este video es que doy por hecho que a partir de hoy tendrás perfectamente claro por qué en todos mis videos me dirijo a ti como estimade o queride escuche. Lo anterior lo señalo porque en algunos de los comentarios que han llegado a mis redes de contacto a lo largo de los meses, han sido ya varias las personas que me han preguntado por qué me dirijo a ustedes como estimades o querides escuches. Aquí tienen ya la respuesta contundente. Y por último, quiero señalar que con este video siento que he surcado un puerto más con una nueva nave en este recorrido fantástico, lleno de aventuras y de aprendizaje que estoy llevando a cabo por el mar de YouTube y que me conducirá a un destino que sospecho fascinante, que es esta nueva Ítaca que estoy construyendo y que me ha permitido también poner al alcance de ustedes la existencia y una de sus más grandes aportaciones poéticas de un poeta griego, Constantín Cavafis, de quien recomiendo ampliamente la lectura de su obra íntegra, en el entendido de que es una obra en general que no se publicó en vida del escritor. Sus poemas se publicaron de manera póstuma. Y esto me lleva de la mano a comentarte, queride escuche, que de los textos que he escrito entre poemas y cuentos, si bien algunos sé que no tienen un mérito literario lo suficientemente grande como para yo atreverme a compartirlos con ustedes, algunos creo que sí ha valido la pena ponerlos a tu consideración. Eh, ya en la etapa de la vida en que voy navegando, me entró en algún momento la idea de no querer irme de irme de este mundo sin dar a conocer mis textos. Entonces elegí algunos eh, para darlos a conocer por esta vía de YouTube, aunque también en algunos casos he explicado que primero hice intentos por publicarlos. Hubo dos editoriales que mostraron interés, pero se atravesó la pandemia, una serie de cuestiones, y me dije a mí mismo, si sigues esperando, se te pueden atravesar las parcas y pues me quedaría yo con un poquito con la tristeza, ¿no? De no haber podido compartir algunos de mis textos. Entonces, hoy compartí uno más. Voy quedándome con la sensación de que no todos, pero algunos han generado una buena reacción entre ustedes, estimados escuches, cosa que agradezco y que me hace agradecer que no viva yo la suerte de Constantín Cavafis, que murió sin saber la reacción que podían haber generado sus textos. Se publicaron póstumamente. Yo quiero indagar en vida
qué reacción generan algunos de ellos, y si no, pues tener la honda satisfacción de que cuando menos algunos han sido escuchados y en algunos casos quizá disfrutados por ustedes, estimados oyentes. Cierro este video prometiendo que vamos a generar, Rodolfo y yo, algunos videos más y creo que de hondo interés, motivados por el apoyo que nos han dado ustedes, estimados escuches, como una especie de aspas, como lo dije en alguna parte de la introducción de este video, aspas que nos están ayudando a surcar estos mares fascinantes que pone a nuestra disposición YouTube. Me despido como lo hago últimamente, compartiendo contigo mi eslogan como divulgador cultural. Concibo a la cultura como una variante de la felicidad, entendida esta última como un estado del ser que halla en el amor al prójimo, su manifestación más bella y redituable.